tan larga la secreción de LH para el caso de la yegua? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Disculpe, es que se me cortó. Sí, en el caso de la yegua, vemos que la secreción de LH no se da en forma de pico, un pico súbito de LH, ¿de acuerdo? Se da de forma gradual. Vean que desde que inicia el estro ya hay una elevación en la concentración de LH. Y el estro ya habíamos mencionado que puede durar varios días. Entonces, son varios días en los cuales LH está en aumento de forma gradual, ¿vale? Y antes de que se dé en el momento en el cual se da la ovulación, todavía LH sigue aumentando en concentración. ¿Por qué será que se tiene que mantener tan larga la secreción de... Los que van a exponer equinos, ¿cuál es el diámetro al cual los folículos, en el caso de la yegua, ovulan? Y bueno, lo que me contestan, el diámetro en el cual ovulan los folículos en el caso de la vaca es aproximadamente a los 15 milímetros. Yo vi que debe de ser al menos de 30. Al menos de 30, ¿verdad? Para algunas razas en particular. La gran mayoría de las yeguas deberán de tener 35 milímetros de diámetro los folículos, pero sí hay algunas razas, ¿verdad? En particular, que a lo mejor desde los 30 milímetros. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? El folículo de la yegua tiene que crecer a un gran diámetro. Para que logre crecer tanto tiempo, tiene que tener, para que logre alcanzar ese diámetro tan grande, ¿verdad? De 3 milímetros, hay datos que nos indican que hasta 55, hasta 60 milímetros, es decir, 5 centímetros, 6 centímetros de diámetro que van a tener los folículos para lograr ovular. Y entonces se tardan mucho tiempo, ¿verdad? Son varios días que tienen que estar creciendo para alcanzar ese diámetro. Tiempo en el cual necesita estar presente la hormona luteinizante para estimular, ¿verdad?, a ese folículo a que continúe creciendo. Esa es una de las razones del por qué se mantiene alta la concentración de LH para el caso de la yegua, ¿no? Y bueno, aquí Samantha nos dice, yo leí que pueden llegar hasta 55, sí, muy bien, Samantha. Les mencioné que inclusive a 60, hay reportes de 60. Carla, al menos de 30, sí, también. Y la mayoría nos menciona que 35, pero sí hay algunas razas que pueden llegar a ovular desde los 30 milímetros de diámetro. En el caso de la cabra, este es el ciclo astral en el caso de la cabra. Observamos aquí, bueno, lo más importante que les quiero mencionar es que en el caso de la cabra también presenta varias ondas de desarrollo folicular, 1, 2, 3, hasta 4 ondas de desarrollo folicular, ¿verdad? Y ya la cuarta es la que proporciona el folículo ovulatorio, obviamente es la que crece durante la fase folicular, y las 3 anteriores ondas de desarrollo folicular se presentaron durante la fase de dominancia del cuerpo lúteo, durante la fase lútea.
Aquí nada más para ver la forma singular en la cual se da la secreción de LH a través del ciclo estral. Observamos que en los primeros días del ciclo estral, ¿verdad? La secreción de hormona luteinizante es tónica también durante la mitad de la fase lútea, pero el ritmo de secreción es mayor durante el inicio de la fase lútea, es decir, en el metaestro es mayor. Y esto es comprensible, ¿verdad? Es entendible porque esos pulsos de secreción de LH son necesarios para que se dé el estímulo del crecimiento del cuerpo lúteo. Después, cuando el cuerpo lúteo ya está de buen tamaño, ¿verdad? Ya no se necesita tanta LH y por tanto los pulsos de secreción se suceden a intervalos más separados en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces sigue siendo una secreción tónica o constante, pero ya son pocos pulsos a través del día, ¿de acuerdo? Pero eso va a suceder hasta la fase lútea media. Y obviamente, cuando la hembra ya después entra a la etapa del estro, o desde el proestro, empieza a elevarse la secreción de LH, concretamente en la fase folicular, y los pulsos de secreción son muy cercanos en el tiempo, entre ellos, semejando solo un gran pico de secreción de LH. Por eso se conoce de forma común como pico preovulatorio de LH, ¿verdad? Pero ya nosotros conocemos que no es solamente un pulso. Este gran pico que se observa aquí es producto de una gran cantidad de pulsos de LH que están muy cercanos uno del otro, y por eso asemejan como si fuera solamente un gran pulso de LH. Pero ya sabemos que eso no se presenta, ¿verdad? Son muchísimos pulsos de secreción de LH y semejan ese pico preovulatorio de esta misma hormona. Y después se da la ovulación, ¿verdad? En el caso de la vaca ya vimos que se da la ovulación en la etapa del metaestro. Algo también importante que les quiero mencionar es que los folículos primordiales que se encuentran en el ovario, ¿verdad?, pasan por un proceso de crecimiento que es sumamente largo. Ya habíamos mencionado que después de que nace la hembra, algunos folículos, ¿verdad?, folículos primordiales, van a entrar por grupos en etapas de crecimiento. Ese primer crecimiento que van a tener, ¿verdad?, cuando salen de este arresto en el cual estaban, son folículos primordiales, ¿verdad? Y de alguna forma esos folículos primordiales empiezan a crecer de forma espontánea, ¿vale? Esto conocemos que para ese primer crecimiento que tienen los folículos primordiales, lo hacen de forma independiente de las gonadotropinas, es decir, que independiente de que haya o no gonadotropinas, que haya LH y FSH, los folículos algunos primordiales pueden iniciar su crecimiento. Y esto lo hacen gracias a que el ovario o los folículos mismos pueden sintetizar factores inespecíficos de crecimiento, ¿verdad?, como los parecido a la insulina 1 y 2, el del trofoblasto, en fin, hay muchos factores inespecíficos de crecimiento que sintetiza el ovario y los mismos folículos. Y ese crecimiento es muy largo, ¿verdad? El que nosotros alcanzamos a ver, ¿verdad?, ya en la superficie ovárica, es cuando los folículos tienen un diámetro de 4 milímetros, 5 milímetros, ya se alcanzan a ver allí en el ovario. Pero antes, cuando son folículos primordiales, son folículos de solamente algunas micras, ¿verdad? Son solamente visibles a través del uso de microscopio, ¿de acuerdo? No se pueden ver a simple vista. Entonces, tienen un proceso de crecimiento sumamente largo, de 3 a 4 meses. Lo que nosotros observamos ya es el crecimiento final, que serían aproximadamente 8, 9 o 10 días, que sería el proceso de reclutamiento, selección y
dominancia, pero para eso ya tuvieron que pasar por un crecimiento que antecedió de 3 o 4 meses, ¿verdad? Y bueno, ya conocemos también que grupos de folículos empiezan su crecimiento y por tanto forman ondas de desarrollo folicular que pueden ser 2 a 3, lo más común, aunque pueden llegar hasta 5, y todas y cada una de esas ondas de desarrollo folicular pasan por el proceso de reclutamiento, selección y dominancia. Cuando un folículo se torna dominante, ¿verdad? Tiene 2 destinos posibles, uno que es el de la atresia y el otro que sería la ovulación, que se siga diferenciando hacia la ovulación. Y nosotros conocemos que todo folículo que se torna dominante durante la fase lútea, cuando las concentraciones de progesterona son altas, su destino va a ser la atresia folicular, ¿verdad? Pero aquel folículo que se torne dominante cuando las concentraciones de progesterona estén bajas y por tanto ya no exista un cuerpo lúteo activo, se va a poder diferenciar hacia la ovulación. Entonces, ese es su segunda destino posible que puede llegar a tener, que sería la ovulación. Entonces, tiene que pasar por reclutamiento, selección, dominancia, y finalmente es el folículo que ovula, pero solamente si las concentraciones de progesterona son bajas. Es el requisito indispensable. ¿Vale? ¿Podrán ustedes estimular la ovulación a la mitad de la fase lútea? Es una pregunta que nada más se las hice aquí capciosa porque ya me cansé de hablar. ¿Sí se podrá estimular la ovulación durante la fase lútea? De manera artificial, obviamente. Sí se puede. Ahí ese no entendí si fue una respuesta o si fue pregunta. Sí, una afirmación. Ok, fue afirmación. Sí se puede. ¿Cómo se podría lograr? Administrando progesterona. En la fase lútea administrar progesterona para estimular la ovulación. No. ¿No? A ver si, Clali. Se puede estimular aplicando GnRH, ¿no? Sí, pudiera ser aplicando GnRH. ¿Y van a inducir también la conducta de estro? Sí. ¿Sí? ¿Durante la fase lútea? No, solo es de ovulación. Ok, ¿verdad? Diferente. ¿Lo pueden estimular aparte con otra hormona que no sea GnRH? ¿Con cuál otra hormona pueden estimularlo? La ovulación. ¿Podría ser también con la hormona coriónica? ¿Cuál? O esas. Porque hay 2, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que en bovinos llegaban a utilizar ambas, bueno, la humana y la de la yegua. Pero son con finalidad distinta, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, con la gonadotropina coriónica equina se puede estimular la ovulación, pero principalmente quieren estimular desarrollo folicular. La más indicada sería la gonadotropina coriónica humana, ¿verdad? Que recuerden ustedes que esa tiene función netamente de LH. Sí pueden inducir ovulación durante la fase lútea, pero recuerden que no van a inducir conducta de estro, porque las concentraciones de progesterona están altas y estas concentraciones ocasionan que haya un mecanismo de retroalimentación negativa. Sencillamente no va a haber conducta de estro, ¿verdad? Por esas altas concentraciones de progesterona.
Este es un esquemita muy bonito. Aquí está, es de Ford y colaboradores del 2011 y nos presenta, bueno, es para su, lo que aquí escribe Citlali, me parece que es para su participación. Gracias, Citlali. Aquí nos muestran un ciclo estral de 3 ondas de desarrollo folicular, ¿de acuerdo? 1, 2, 3 ondas de desarrollo folicular. Lo que está en amarillo son los folículos que están activos, que están en crecimiento, ¿verdad? Hay un momento en el cual están en la etapa de reclutamiento, selección, ¿verdad? Selección del folículo dominante. Todo lo que está en rojo son los folículos que se atrecian. Aquí ya solamente es un folículo dominante, pero como este folículo dominante que está de esta primera onda de desarrollo folicular crece en un medio en el cual las concentraciones de progesterona, que es esta línea amarilla, están altas, finalmente también se va a atreciar y lo están denotando con la coloración roja de este otro círculo que sería un folículo, ¿verdad? Entonces, después de que se da la atresia de este folículo dominante, surge una nueva onda de desarrollo folicular y le pasa absolutamente lo mismo, porque está creciendo en un medio en el cual las concentraciones de progesterona están altas. Pero una vez que se da la atresia de este folículo, hay una nueva onda de desarrollo folicular y observamos que lo que antecede esta onda de desarrollo folicular va a ser una elevación en la concentración de FSH. Y observamos entonces que hay una nueva onda de desarrollo folicular con su reclutamiento, selección, pero a este momento se da la lisis del cuerpo lúteo, donde observamos que las concentraciones de progesterona disminuyen, ¿verdad? Entonces bajan las concentraciones de progesterona y este folículo que ya se hizo dominante se logra diferenciar hacia la ovulación, secreta altas cantidades de estrógenos, ¿verdad? Y esos estrógenos tienen su mecanismo de retroalimentación positiva y estimulan el pico preovulatorio de LH, con lo cual entonces se presenta la ovulación de este folículo dominante que se formó a partir de la tercera onda de desarrollo folicular. Aquí, nada más para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Esta primera línea, esta elevación en concentración de esta hormona va a ser LH, pero la continuación ya no corresponde a LH. Esto no lo dice aquí porque no lo escribí, pero en el texto que acompaña la figura sí nos dice claramente que esta ya es una elevación en la concentración de FSH, porque a lo mejor notan esto mismo, ¿verdad? ¿Por qué LH tiene un pico preovulatorio y después tiene varias elevaciones? No, lo que pasa es que no sé qué sucedió allí, si quisieron evitar problemas, poner otra línea, pero sencillamente es que pusieron con la misma línea para representar LH y también para representar FSH, pero LH solamente está representado aquí, en la etapa del estro y en esta otra etapa del estro, y FSH, la continuación de esa línea, corresponde ya de más tiempo en el ciclo estral, ¿verdad? Por eso tiene 3 elevaciones. Y bueno, otra cosa importante aquí, nos dan detalle de el número de pulsos que presenta LH a lo largo del ciclo estral. Aquí vemos que son de 20 a 30 pulsos por día, ¿verdad? Durante la etapa del metaestro, y ya cuando la hembra está en diestro, son de 6 a 8 pulsos de LH cada 24 horas o por día, ¿de acuerdo? Entonces, como les había yo mencionado, la frecuencia pulsátil es alta en el metaestro y es más baja en el diestro. Aquí también algo importante a denotar es que la frecuencia y la amplitud, ¿verdad? La amplitud del pulso de LH es baja durante el metaestro y es alta durante el diestro. Son pocos pulsos, pero esos pulsos son muy sostenidos.
¿de acuerdo? Y en la etapa de nueva cuenta de folicular, ¿verdad? En la etapa del proestro y más que el proestro en el estro, observamos que de nueva cuenta la amplitud de los pulsos de secreción de LH es baja, pero es de alta frecuencia. Entonces son muchos pulsos uno tras otro, lo cual propicia entonces la ovulación del folículo, ¿no? Entonces es el detalle que nos muestra este esquemita por Ford. Ya estamos finalizando esta presentación, ya nada más aquí estamos viendo cómo se presenta la dinámica folicular. Ya conocemos que hay ciclos estrales que pueden tener 2 ondas de desarrollo folicular, y en cada onda de desarrollo folicular va a pasar por etapas de reclutamiento, selección y dominancia. La primera onda de desarrollo folicular, todos los folículos se atrecian, y solamente en la segunda onda de desarrollo folicular es la que va a dar al folículo dominante que finalmente logra ovular. Conocemos que todo reclutamiento va a ser antecedido por una elevación en la concentración de FSH. Hasta ahí no es normal. Aquí vemos pulsos de secreción de LH, lo que ya vimos hace rato con Ford y colaboradores, ¿verdad? Aquí vemos cómo es que se da la dominancia del folículo que finalmente ovula, con su alta producción de estrógenos que estimula el pico preovulatorio de LH para que finalmente se dé la ovulación. Todo lo mismo que ya hemos estado viendo. Aquí se presenta un ciclo estral con 3 ondas de desarrollo folicular. Aquí la única diferencia que va a tener con aquellos ciclos estrales de 2 ondas de desarrollo folicular es que los tiempos de vida media de los folículos se va a ver reducida para que alcancen esas 3 ondas de desarrollo folicular a estar en el promedio de 21 días más menos de duración del ciclo estral. Entonces, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Tienen que pasar por las etapas de reclutamiento, selección y dominancia. Lo único que va a suceder es que su vida media de esos folículos se ve acortada en algunos días, ¿verdad? Entonces, si va a ser una onda de desarrollo folicular que tardara 10 días, ¿verdad? Pues sencillamente se reduce a 8 días, 7 días más o menos, y pierde dominancia y surge una nueva onda de desarrollo folicular, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí está, también es un ejemplo de 3 ondas de desarrollo foliculares. 1, 2, 3 ondas. 3, aquí está equivocado. 3 ondas de desarrollo folicular. Hasta ahorita lo conté. En cuanto a la parte de endocrinología, ya sabemos que en cada onda de desarrollo folicular se forma un folículo dominante que se encarga de elevar las concentraciones de estrógenos a lo largo del ciclo estral. A la mitad, o cuando se presenta la fase lútea, sabemos que sí hay una elevación en la concentración de estrógenos, pero no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente para estimular la ovulación, por tanto tampoco es suficiente para estimular la conducta del estro, ¿de acuerdo? Y bueno, ya finalmente la última onda de desarrollo folicular es la que propicia una alta secreción de estrógenos, la cual sí es suficiente para estimular la ovulación. ¿De acuerdo? Aquí nada más para ver el crecimiento del cuerpo lúteo. Ya vimos que a partir de la ovulación se forma el cuerpo hemorrágico. Por el día 4 a 5 del ciclo estral, en el caso de la vaca, ese cuerpo lúteo se torna ya activo, secretando una alta cantidad de progesterona, que aquí se alcanza a ver, ¿verdad? Alta cantidad de progesterona por arriba de un nanogramo por mililitro. Hay una meseta en la producción de progesterona, ¿verdad? Y para el día 16, 17 del ciclo estral, ese cuerpo lúteo se va a alisar producto de la secreción de prostaglandina F2 alfa, ¿ya? Entonces se lisa y el folículo que ya debió haber estado creciendo durante este mismo tiempo va a ocasionar la signología de estro y la ovulación.
¿no? Y hasta ahí es lo que hemos estado viendo. Ahí lo vimos muy rápidamente, esas últimas diapositivas, porque es lo que hemos estado mencionando y porque también ya se nos acaba el tiempo, ya son 10 para las 6. Y nada más finalmente analizamos nada más un dato importante de este cuadrito en cuanto a la duración de las diferentes etapas del ciclo estral. Entonces, para el caso de la vaca, el ciclo estral tiene una duración de aproximadamente 20-21 días, ya saben, más o menos 2-3 días, ¿verdad? Metaestro, 3 a 4 días, el diestro, 10 a 14 días, proestro, 3 a 4 días, el estro, 12 a 18 días. Ya vimos que puede haber variaciones en cuanto a duración de todo esto. Sigue estando en el promedio, deberá de estar en el promedio un ciclo estral a aproximadamente 21 días, ¿verdad? Pero algo importante a tomar en cuenta aquí es el momento en el cual se presenta la ovulación, ¿verdad? Y entonces, en el caso de la vaca, nosotros conocemos que la ovulación se presenta de 10 a 12 horas después del estro, es decir, en el metaestro, lo que hemos estado mencionando. Y este conocimiento, a lo mejor tan sencillo, de saber en qué momento se dio la ovulación para el caso de la vaca, nos da pie para establecer este manejo reproductivo en esta especie, ¿verdad? Si nosotros conocemos que ovula 10 horas después de que se terminó el estro, entonces es necesario que se dé la inseminación de la vaca con una anticipación de más o menos precisamente 10 a 12 horas antes de que se presente la ovulación, ¿verdad? Porque si nosotros insemináramos, por ejemplo, cuando inicia el estro, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que generalmente la vida media de los espermatozoides que se depositan en el aparato reproductor de la hembra a partir de una pajilla, ¿verdad? La inseminación artificial es relativamente corta, ¿verdad? Y entonces, si nosotros insemináramos al inicio del estro, cuando se presente la ovulación, ¿verdad? Ese óvulo a lo mejor ya no va a poder ser fecundado porque los espermatozoides que deberían de estar ya se les terminó su vida media. Entonces, por manejo se recomienda que la inseminación artificial en el caso de la vaca se realice 12 horas después de que se detectó a la hembra en estro. ¿De acuerdo? Entonces, si la vaca se detecta en estro por la mañana, ¿verdad? Vamos a decir que se dio la detección del estro en esa vaca a las 7 de la mañana, porque esa hora es cuando se ordeña. Entonces se detecta a las 7 de la mañana, 12 horas después, a las 7 de la tarde, se recomienda que esa hembra sea inseminada. Si se detecta a esa hembra en estro en la tarde, ¿verdad? Entonces al siguiente día, en la mañana, se insemina, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es un manejo que pueden ustedes realizar en cuanto a la vaca. Y bueno, si quieren, en la siguiente clase continuamos con ese análisis, ya la última diapositiva. Y bueno, vamos a finalizar esta clase, vamos a pasar lista. Y recuerden que mañana entonces iniciamos con sus presentaciones.